Hoy vamos a compartir, hermanos, de este tema, Satanás y su influencia. Lamentablemente, hermanos, confundimos tanto este asunto que en la mañana estaba hablando de algunas religiones que manifiestan su fe y su bandera a Cristo, pero que confunden un poco esto de nuestro enemigo, Satanás y su influencia, y le dan a él, o a veces, la importancia que no se le debería dar, o la falta de atención que no se le debería dar. Entonces vamos a ver con la palabra de Dios que este enemigo que tenemos en común, vamos a ver algunas cualidades de él, y seguro, hermano, que en tu vida y en mi vida su influencia se ha hecho ver, y en algunos casos su influencia nos ha marcado, ¿verdad? Satanás, dice aquí la palabra de Dios, versículo 11. Descendió al Seol tu soberbia. Esto de que descendió es porque estaba en un lugar alto. No hay problema, hermano. Estamos ensayando si podemos o no podemos usar el micrófono, pero gracias a Dios tenemos otro micrófono. Entonces dice aquí la palabra de Dios que descendió al Seol. Vamos a comenzar con este pensamiento. Vamos a hablar de Satanás. Satanás no estuvo contento donde estaba. Él lo tenía todo. La Biblia habla en Ezequiel que, ahorita vamos allá, la sabiduría de él era inigualable. No hay mejor lugar que uno pudiera estar que en la misma presencia de Dios. Amén, hermanos. Pero aún así, él no encontró satisfacción. Y si un ser creado, como vamos a ver aquí, como él, tuvo esos sentimientos y tomó esas decisiones, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Estamos aquí? El jueves pasado estábamos hablando de la necesidad del evangelio, los que estaban aquí recuerdan. Y una de las características de los hombres hoy en común que rechazan a Dios son que ellos conocen a Dios, Dios se ha manifestado por medio de su creación. Y dice la Biblia, conociendo a Dios, no le dieron gracias. Entonces, nuestro enemigo en común ha podido influenciarnos como seres humanos a que tengamos la misma actitud que él tuvo en el principio. Y lo ha hecho y lo hará y lo hace perfectamente. Por cierto, así como él no estuvo satisfecho, así como no tuvo gratitud hacia el que lo creó, al que le había dado todos los dones, todas las habilidades. Aquí dice era precioso y vamos a ir allá a algunos pasajes. Así ha podido él influenciarnos para que tú y yo, como hijos de Dios,
no estemos contentos ni agradecidos con lo que Dios nos ha dado. La Biblia dice en este pasaje, descendió al Seol tu soberbia. Y hermanos, ¿cómo el padre de la soberbia, cómo el padre del orgullo ha influenciado la vida de la humanidad sin fallar? Y cómo ha influenciado la vida de la iglesia de Cristo sin fallar. Y eso es lamentable. Y ahorita vamos a ver algunas cosas aquí, hermano. Entonces a Satanás no le fue suficiente estar en el cielo. Aquí dice que su orgullo, su soberbia fue la causa principal. Dice que él quiso ser como Dios y dijo, hasta el lugar donde está el Altísimo seré semejante. Entonces no nos debería sorprender que hoy como criaturas también muchos queramos levantar el puño hacia Dios, muchos neguemos a Dios o nieguen como raza humana, estoy hablando, y que no nos importe y que menospreciemos a Dios, a su esencia, a su persona, a su palabra y a todo lo que Él implica. Y vemos a Satanás, un ser creado. Vemos a Satanás, un ser con limitaciones, pero al mismo tiempo un ser poderoso. Un ser que está organizado. Un ser, una persona que está activa, pero no es omnipotente ni omnisciente como nuestro Dios. Entonces, ¿por qué tanto caos? ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué tantas tentaciones en todo el mundo si Él no está en todos lados? Y la Biblia dice que Él no es omnipresente. Pero, ¿qué organización tiene Él? Algo podremos aprender, ¿verdad? ¿Cómo su organización es tan activa y tan eficiente, hermano? Entonces, hermano, sería bueno que atendamos hoy lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo, no ignoremos sus maquinaciones. Muchos de los errores que cometemos, de los pecados que cometemos, de las actitudes que cometemos, son influenciadas por Él. Ahora, tenemos responsabilidad. Ahorita vamos a ver esto, sí, nosotros. Pero muchas de ellas influenciadas por Él y nosotros nos ponemos de pechito para ser sus instrumentos. Entonces, Satanás, un ser creado, limitado, hermano. Vamos a Ezequiel, también, es 3 libros adelante. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28 y no vaya a dejar, ponga allí en Isaías 14, separador, algo que tenga, y también en Ezequiel capítulo 28. Hace una referencia también, hermano, aquí acerca de Satanás. Capítulo 14 está hablando del rey de Babilonia. Hay una profecía acerca de Babilonia, pero Dios usa parte de allí para hablar del enemigo. Aquí hablando del rey de Tiro, pero hay una conexión y usa este pasaje para hablar acerca de Satanás. Capítulo 28, versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. O sea, fue creado. Hasta que se halló en ti. ¿Está leyendo, hermano? Será difícil, hermano, que en esta parte del mundo podamos entender cómo pudo ser
posible de que un ser creado con esas dimensiones, con ese poder, con esas características, tomó esa decisión? A veces es difícil, pero a veces, hermano, no nos vamos muy lejos. A veces tomamos decisiones contrarias a la palabra de Dios. Hay algo, dice el Señor, en el corazón del hombre que es malo. Satanás no es un ser omnipresente. Usted recuerda la historia de Job. Estaba allí, capítulo 1 de Job, dice, y se presentaron los hijos de Dios y también se presentó Satanás. Y ahí tuvo una conversación con Dios. Él no estaba allí, él llegó, dice, estoy recorriendo el mundo y bueno, te conoce la historia de Job. Y nos habla de que él no podía estar y él no puede estar en todos lados. Pero usó su tiempo de una forma tan eficiente, ahí estando en la presencia de Dios. Más yo sé que Dios tenía el control y usted debe entender que Dios tenía el control y sabía lo que iba a pasar. Y nos deja una tremenda enseñanza en la vida de Job. Pero solo tenemos en el universo a una sola persona que es omnipresente: nuestro Dios. Hermano, eso debe traernos tranquilidad. Satanás no está en todos lados. Él envía, vamos a ver aquí, a sus demonios para llevar a cabo sus planes. Pero nuestro Dios sí está en todos lugares. Dice el Salmo 139. Si usted puede, hermano, hacer suyo cada pasaje que vamos a estar escuchando hoy, le puede ayudar, hermano. Le va a ayudar si usted con atención presta a lo que Dios muestra aquí. Salmo 139, versículos 7 y 10, hablando acerca de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitares en el medio del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios está en todos lados. No hay un lugar donde su presencia esté. Entonces, ¿cómo un ser creado como Satanás es tan eficiente en lo que hace? ¿Cómo te hace caer a ti y me hace caer a mí? De una forma a veces inconsciente lo hacemos. Él dirige, hermano, un reino. ¿Sí? Él dirige un reino maligno. Él no está aislado de la maldad. Él es la maldad. La Biblia, le acabo de mencionar, lo presenta como un líder organizado. En Efesios capítulo 6, debe seguir, hermano, este pasaje, esta predicación, esta introducción. Tomemos herramientas y armas para enfrentar a nuestro enemigo, hermano. Se lo pido en el nombre de Dios. La Biblia dice en el capítulo 6, Efesios 6, capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra, escuche, principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás tiene un reino maligno bien organizado, hermano. Tiene a sus generales y al mismo tiempo tiene a sus soldados, y de forma activa sigue trabajando en este mundo. La Biblia nos dice que Satanás es el Dios de este siglo, es el Dios de este sistema.
Es el que usted hace y hay un músico que canta horrible. Yo creo que no hay músico más horrible que cante que él. En la tierra, en la historia de la humanidad. Y es famoso. Yo digo, ¿cómo es posible eso? El príncipe de este siglo. No hay. Para unos oídos razonables, esa música no tiene sentido. Bueno, si es que se llama música además. Pero detrás de él y detrás de muchas de esas personas hay alguien que lo está respaldando. Y como dice la Biblia, es el príncipe y el Dios de este siglo ciega el entendimiento a los incrédulos. Y ellos y muchos de nosotros, si no nos cuidamos, terminamos honrando, hasta cantando y hasta otros hasta tatuándose los nombres de esas personas. Yo digo, ¿cómo es posible? Se embota el entendimiento. Satanás hace eso posible, pues tiene un reino maligno organizado. Acabamos de leer aquí, hermanos. Hay lugares, dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 2, donde a él se le honra. En México hay lugares donde se le honra abiertamente a él. Aquí en Estados Unidos he leído de que hay iglesias que se le honran a él públicamente, pero también no públicamente muchos le honran. Apocalipsis 2, versículo 9, dice la palabra de Dios: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Lugar donde Satanás enseña, donde Satanás dirige, y no específicamente hablando de sinagogas como judío o iglesia. Él muestra su doctrina en cualquier lugar donde se le abre la puerta. Lamentablemente hoy el mundo ha decidido darle la espalda a Dios, sacar su palabra de lugares como escuelas, universidades, donde se necesita enseñar del temor de Dios. Pero él ha sido tan inteligente que ha hecho sacar. Y él sabe que si saca la Biblia, ¿dónde está la influencia del poder de Dios en la vida de los hombres? Lamentablemente permiten las Biblias, y no lamentablemente, en las cárceles, pero no en las escuelas. Es curioso eso. Debería la palabra de Dios poder ser libre y poder ser llevada en cualquier lugar. Pero en su astucia, en su habilidad, hay lugares como aquí vemos en la sinagoga, donde su persona, sus temas, su ideología, escucha hermano, no va a haber, y a veces nos engaña el mismo sistema de que ver a ese hombre feo, horrible. No, hermano, no nos engañemos. La Biblia dice que Satanás se disfraza de ángel de luz, hermano. Aquella cosa preciosa y hermosa que vemos, que anhelamos, que deseamos, ahí está Él. Y en muchos lugares, de esa forma, se le adora, se le alaba. Cuando usted escucha de cualquier tema donde minimicen a Dios, donde pongan a un lado a Dios, de forma pasiva, por así decirlo, una sinagoga de Satanás. Y hay muchos lugares donde vemos eso. Atento, hermanos.
Pero Apocalipsis no solamente nos dice que hay lugares donde lo honra. Versículo 13, ahí mismo, de Apocalipsis. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está, ¿qué? Wow. Pero retienes mi nombre y aún no has negado mi fe, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, ¿dónde mora Satanás? Hay lugares, hermanos, él no puede estar en todos lugares, pero hay lugares donde vemos la influencia demoníaca más fuerte. Les comenté, hermano, yo hace años, antes de venir a México a estudiar, me iba a una montaña a orar y me gustaba pasar tiempo en la noche de oración allí, pidiéndole a Dios dirección, pidiéndole a Dios que me mostrara lo que tenía que hacer. Y en una ocasión me fui esa noche a orar y empiezo a orar y en mi ser comenzaron a no sé, hermano, mi ser comenzó a sentir mucho miedo, mucho temor. Yo no lo puedo explicar. Me tomó un temor increíble que nunca hasta el día de hoy ha volvido a suceder. Y oraba y nada funcionaba, hermano. Y a mi alrededor, no sé, hermano, no es carismatismo, pero yo sentía ese miedo, ese temor. Y donde estaba, en esa montaña, habían gatos, los gatos de monte, gatos salvajes. Ellos no atacan a uno, ellos son pequeños. Si eres pequeño o niño, a lo mejor, pero si eres grande, ellos no debes tener miedo. Pero bueno, y yo los escuchaba, y ya lo había escuchado en otras ocasiones, pero ese día fue distinto, los escuché y me dio mucho miedo. Y como que lo escuchaban más cerca de mí, como que yo pensaba que me iban a hacer algo. Y fue tanto el temor que bajé corriendo en esas montañas, bajé corriendo como nunca. Pero del miedo, uno con miedo, con la dopamina alta, uno es capaz de hacer muchas cosas, hermano. Y llego de allí, me voy a la casa y bueno, al día siguiente, en aquel tiempo todavía habían periódicos de papel. Para los que no sabían, antes la información era así. Y leo, y al frente de esa montaña, se llama el Hotel Maracay. Después te lo buscas si quieren, esa montaña es preciosa para correr y esa. Ese día había una reunión de santería y de todas esas cosas, hermano. Cosas horribles. Y yo hablé con mi pastor, le comenté lo que me había pasado. Y no puedo determinar, y no lo podré determinar hacia el 100%, pero he concluido teóricamente de que lo que sucedió ese día en mi vida fue una presión maligna. Y dice la Biblia que Daniel estuvo 21 días orando. Y dice Gabriel, que dice que por 21 días tu oración fue obstruida por el rey de Persia. Y no está hablando de un rey físico, está hablando de una potestad espiritual. Porque sí tienen influencias, hermano. Aquí dice la palabra de Dios, donde mora Satanás. Hay lugares, hermanos, donde yo no sé, la presencia de Dios, no sé, como que no es que no está, Dios está en todos lados, pero donde el demonio y las cosas malas proliferan, usted siente algo horrible, siente un miedo, siente un pavor, sí hay lugares así, hermano. Un lugar donde abiertamente en Pachuca hay un lugar donde se dice, se le llama la Santa Muerte, que de santa no tiene nada, ¿verdad? Y es un lugar grande, hermano, y cuando pasa cerca de allí, no sé, se siente, decimos por ahí, se siente la vibra mala, siente uno el escalofrío. Hay lugares donde la influencia de Satanás se observa de una manera más clara, hermanos.
¿Cuál es el propósito de Satanás en este mundo? ¿Cuál es la actividad principal de él, hermano? ¿Qué es lo que busca él? No es darle riquezas a algunos y darle poder, como usted ve allí, ¿se acuerda? Cuando Jesús es tentado. No es provisión, no es materialismo, pero lo hace. Él es el negociador más efectivo y más mentiroso que hay sobre la faz de la tierra. Pues a nosotros aún así nos ha engañado. Y nos sigue engañando. Y si no nos cuidamos y no vamos a la Biblia, nos seguirá engañando. Y vamos a caer siempre en el mismo problema. ¿Cuál es el propósito principal de Satanás? Segunda de Corintios 4:4. Hermanos, hermanas, joven, señorita, este es el propósito principal de Satanás. Segunda de Corintios 4:4. Por favor, hermano, preste atención, haga suyo, participe en el Espíritu en esto. En los cuales, 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Dice la Biblia que Él es el Dios de este siglo, el Dios de este sistema, el Dios de las doctrinas que escuchamos, de los pensamientos ajenos a la voluntad de Dios. Y principalmente dice la palabra de Dios que Él principalmente busca cegar el entendimiento, la claridad, la mente a los seres humanos, el corazón, para que ellos no les resplandezca la luz del evangelio. Pues es el evangelio, hemos estado viendo en los jueves, el poder de Dios para salvación a todo aquel que Él cree. Y Él sabe, y muchas veces más que algunos de nosotros, el poder del evangelio. Y por eso, hermano, usa de una manera organizada, activa, a sus emisarios para cegar el entendimiento de las personas, para que ellos no tengan vida eterna. Y los ciega, y hablas con algunos de ellos, y cómo esta persona piensa de Dios esto. Dices, ¿cómo es posible? Algunos de ellos hacen argumentos y algunos de nosotros, si Dios es Dios tan bueno y Dios es amor, ¿por qué permite tanta maldad? Yo digo, a veces, ¿en serio? Cuando estamos fuera de este libro, hermano, decimos y hacemos cualquier cantidad de preguntas y comentarios fuera del alcance de lo que Dios ya claramente ha establecido. La Biblia dice que este sistema está bajo el maligno, pero somos de Dios. No te olvides de eso, hermano. Y dice la Biblia que en Efesios capítulo 2, que usted y yo éramos así. Amén, hermanos. Efesios capítulo 2. Versículo 1 y 2 dice, Él os dio vida a vosotros, o sea, a ti y a mí, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste o anduvimos en otro tiempo, siguiendo ¿qué? Conforme al príncipe de la potestad del aire, está hablando de Satanás, el hijo, el espíritu, perdón, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y tú y yo éramos hostiles, desobedientes a Dios mismo, porque Él nos tenía cegado. Pero hoy la luz del evangelio nos ha abierto los ojos y nos hemos dado cuenta de que estuvimos viviendo en un error. Pero a veces Él mismo vuelve otra vez de su manera sistemática, eficiente y activa a cegarnos, a
neutralizarnos para que nosotros no seamos esos hombres y esas mujeres que llevemos luz a aquellos que están ciegos. Y saben, hermano, le dije, él nos saca, ¿sabes qué? ¿Cómo se llama ese tenedor? ¿Cómo se llama? Trinchete. Él no es eso. O rojo o feo, no, hermano, no. Él no anda explícitamente diciéndonos, sí, susurra, pero él no anda así y nosotros ni identificamos muchas veces. Por eso la Biblia dice, no ignores sus maquinaciones. Satanás no tiene que hacer mucho. Te dije, nuestra naturaleza se pone de pecho, facilito. Él se aprovecha de tu naturaleza y mi naturaleza caída. Él nos conoce. La Biblia dice en Santiago, no vaya allá, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Él sabe que eso es verdad. Él sabe que tú y yo pecamos. Ya hizo pecar a Eva. Ya le engañó. Y a Adán, claro. Y él usa las mismas artimañas hoy en día. Él distorsiona la verdad. Y cuando no estamos en la verdad, somos objeto de su distorsión. Él sugestiona cosas que no son reales. Crea amistades o enemistades. Cuando Dios dice que la amistad con el mundo es enemistad con Él. Y cuando como creyentes Él de alguna forma crea enemistades, sugiere, Él susurra. Y boom, caemos. Y lo que hace Él es echarle gasolina a eso que está ahí ya en nosotros. A ese pecado, a ese orgullo no confesado, no llevado a Dios. Y ahí ese yo todavía, Él sabe. Y Él dice, no tengo que ni batallar. Él sabe que vamos a acceder voluntariamente, hermano. Y muchas veces Él no tiene que hacer mucho. Es fácil lo que Él hace. Pues Él conoce y tú y yo conocemos que cuando una tentación o una mentira ya es aceptada por nosotros, acabamos de leer en Santiago, ya. Y tiene paciencia con lo que hace. Mamá decía, mira, esa es una de las virtudes de Él. Y sí es cierto. Y sigue haciéndolo. Y Él sabe que funciona y lo va a seguir haciendo. Lo actualiza, pero sigue siendo igual. Él sabe que tú y yo vamos a caer cuando hay orgullo y soberbia. Lo sabe. Él sabe que vamos a caer cuando no estamos en contacto, en comunión con Dios. Él lo sabe. Él va a buscar distraernos. Él va a buscar cualquier forma para hacerlo. Él no va a venir no, hermano, con fuego. No. Él te va a distraer. Agarra los teléfonos y usa, no es que esté mal, pero usa esa tecnología y nos distrae. No es que sea demoníaco eso. No lo es. No es que la televisión sea demoníaca. No es que el deporte sea demoníaco. No es que las actividades al aire libre. No, eso no es malo. Pero Él sabe, Él nos conoce. Él sabe que a usted no le gusta que le griten. Y ahí dice, me la puso más fácil. Él sabe que yo soy impaciente. Con Wilmer se le pongo un carro adelante, lento, y boom, ya, se enojó. Y Él sabe en lo que tú careces y en lo que Él sabe, Él te conoce. Entonces, lo que hace Él es usar todas esas artimañas, la junta y se va.
tú haces el resto y yo hago el resto. Y nos engaña. Y lo hace una y otra vez. Si tú no tienes una relación hoy con Dios, no es culpa de Dios. Definitivamente. No es culpa de Satanás en sí. Él solamente puso las herramientas o los ingredientes en la charola de plata que a ti te gusta. La Biblia dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo dice Dios. Y Él sabe eso, Él sabe que es la base, va a buscar romper tu relación con Dios y va a buscar romper tu relación con otros. Si tú tienes diferencia con otros, Satanás... ¿Estamos aquí, hermano? Él no batalla mucho. Él no se complica con alguno de nosotros. No, este está fácil. ¿Y qué hace después de todo eso? Hermano, piensa esto. Apocalipsis. Piensa en Dios solamente. Apocalipsis 12. Nos hace caer con sus mentiras, sus sujeciones, con todo. ¿Y cuál es la razón y por qué quiere a sus hijos? Capítulo 12 les dije, ¿verdad? Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás. ¿El cual qué? Engaña al mundo. Nos engaña, hermanos, nos engaña. Versículo 10. Entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado, hermano, fuera, ¿qué? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás tiene un acceso a la presencia de Dios. Te hace pecar a ti y me hace pecar a mí, como hijo de Dios. Busca romper nuestra relación con Dios y nuestra relación con otros para decirle a Dios, mira, piensa eso, hermano. La vergüenza que somos a Dios. Mira a tu hijo, al que salvaste. Ni comunión tiene contigo y tú lo salvaste. El acusador, él es el acusador. Piensa, hermano. Mira a tu hijo, al que dice la Biblia, dice tu palabra que debe obedecerla. Y mira, ni. Mira a tu hijo, mira a tu hija, mira a ese joven. Tan falto de integridad, por fuera hermoso y públicamente hermoso, pero mira cuando está en la habitación, mira cuando está con el aparato, mira cómo te deshonra. Wow. Hermano, no seamos, hermano. No le demos herramienta ni argumento al enemigo para que nos siga acusando delante de Dios. Le dije, él no. Él se aprovecha, hermano. Está fácil, hermano. Él sabe cómo. Pero ¿saben qué, hermano? Termino con esto. Gracias a Dios que ahí no termina la historia. Gloria a Dios por eso. Pero entendamos, hermanos, que tenemos oposición.
Repito, tenemos oposición. ¿Estamos aquí, hermano? Si tú no tienes oposición, ay, hermano, de verdad yo quiero que usted se analice. Si usted con el pecado encuentra satisfacción y no dolor y no vergüenza, analícese. Satanás ni lo está acusando. ¿Para qué te va a acusar? Efesios 2, dije, los hijos de desobediencia. No se va a preocupar por eso. Pero los hijos de Dios, los que queremos agradarle, no significa que no pecamos. Yo peco. Y usted también, yo lo sé. Y nos duele. Y les he dicho, a veces yo he querido salir de mí mismo y golpearme cuando hago cosas. Yo digo, qué tonto fui. No debí haber dicho eso. No debí haber actuado así. No debí haberme comportado así. Pero sé que mientras esté en esta carne, seguiré teniendo oposición. Pero escucha esta verdad, hermano. Sabemos lo que hemos escuchado de Satanás, pero esa no es la verdad. Él nos engaña y nos va a hacer creer que es así, pero escúchame, esa no es la verdad. La verdad es la palabra de Dios y lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Colosenses, hermano. Tome estos pasajes, ay, hermano, encárnelo en su vida. Colosenses 2, del 13 en adelante. 13 en adelante. Dice la palabra de Dios. ¿Están ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios, Colosenses 2. Y vosotros, hablando de los hijos de Dios, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, que dice, os dio vida juntamente con él, perdonando nuestros pecados. Nos salvó. Y somos salvos por su gracia. Pero dice el versículo 14, entiéndelo, hermano, Jesús anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Él la anuló. Ya dice Pablo en Romanos que hemos sido muertos al pecado. Dios en la persona de Cristo ya anuló esa acta que daba fuerza para que tú y yo pecáramos. Anulando el acta, los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, hermanos, quitándola de en medio, y dice la Biblia que la clavó en la cruz cuando Él murió por nosotros. Y el enemigo perdió todo su poder, perdió toda energía, pero sigue su influencia. Y cuando nosotros creemos a sus mentiras y no creemos a la verdad y decimos, yo sé, Dios, que estoy batallando con esto, pero dice tu palabra que tú anulaste todo en la cruz, su poder, su influencia. Y yo voy a esa cruz donde Jesús dio su vida, donde entregué por fe todo mi ser y Él me ha salvado. Y confío en lo que hizo en la cruz y confío en el poder de ese hombre que resucitó de los muertos al tercer día y que puede darme diariamente vida en victoria. Pero tienes que creer lo que dice la Biblia. Si no, vamos a seguir, nos está mangoneando y seguimos jugando. Y el versículo 15 es todavía más tremendo. Y despojando. Se los quitó, ya. Así, hermano, ya lo quitó. Él le quitó a Satanás todo. Pero él nos hace, el enemigo nos engaña y nos dice que todavía hay cosas que no podemos dejar. Cuando es una mentira. Pero creemos sus mentiras. No, que no puedo perdonar. No puedo arreglar las cosas con alguien. Aquí dice que lo despojó. ¿Cómo es posible que yo pueda tener problema con alguno de ustedes? Con alguien de afuera. Le he dicho, hermano, de verdad, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, soy nada. Pero puedo a cualquier persona ver.
Y tengo cualquier defecto que usted ni se imagina, ni me conoce. Pero trato de la base, bueno, Dios y mi prójimo. Yo trato de mantener eso intacto. Batallo con muchas cosas, pero trato de mantener intacto eso. Porque sé que Él los despojó. Dice, y despojando a los principados. ¿Está ahí leyendo, hermano? A las potestades. ¿Qué hizo? ¿Sí está leyendo ahí? Los exhibió públicamente. Su victoria fue pública en la cruz. En esa cruz donde vimos a Jesús y creemos por fe que sufrió por nuestros pecados. Allí exhibió públicamente el despojo, el poder que tenía Satanás sobre nosotros. ¿Pero por qué seguimos entonces? Bueno, porque seguimos creyendo sus mentiras y dejamos alimentar a esa antigua naturaleza y la seguimos dejando reinar. Pero Dios nos dice que podemos permanecer firmes. Y Dios nos dice cómo podemos evitar su influencia, así sea lo más invisible. Porque ni la vemos venir. Ni la vemos venir. Pero ¿cómo dice la palabra de Dios? Santiago capítulo 4. Acaban de leer los niños ese versículo. Cuando lo leyeron, yo dije, gloria a Dios por su palabra. Santiago capítulo 4. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo te vas a someter a Dios? En humildad. ¿Cómo no te sometes a Dios cuando eres soberbio? ¿Estás aquí? Ok. Primera de Pedro, capítulo 5. Dice versículo 6 en adelante. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos debajo de la poderosa mano de Dios. Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad, hermano, nuestras preocupaciones sobre Él. No llevemos nuestras preocupaciones. Satanás sabe que cuando tomamos nuestras preocupaciones en nosotros, Él ya tiene la de ganar. Dice aquí, Dios tiene cuidado de nosotros. Versículo 8. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. Y Él está esperando que tú y yo nos descuidemos. Y Él está esperando que uno de los que estemos aquí se debilite. Paciente. Así como ese león cazando, esperando el momento. Que te descuides. Por eso sé sobrio y velad. ¿Por qué hemos caído en las garras de Satanás? Porque hemos dejado de vivir en concentración a lo que dice la palabra de Dios. Seamos humildes, hermano. Acabamos de leer aquí. Salmo 119. Con eso, hermano, termino. Salmo 119. Si no podemos, hermanos, por favor, poner de pie. Y vamos a leer este salmo que exalta la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 11. ¿Está conmigo ya, hermano? Dice la palabra de Dios, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Sometámonos a Dios, hermano. Seamos humildes. Depositemos
toda nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones, nuestros afanes en Él. Y guardemos en nuestra mente y en nuestro corazón su palabra. Vamos a orar. Dios Padre, te doy gracias una vez más, pues tu palabra